Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y en este momento el contacto es con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para hablar sobre este camino que se ha trazado ya en busca de la focalización del subsidio a los combustibles. Monseñor Cabrera, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de vernos y listo para poder compartir alguna información que espero sea de interés para la ciudadanía en general y de una manera particular también para las partes que están implicadas en este momento en el diálogo. Más aún sobre el tema que usted ha mencionado, sobre la focalización de los subsidios de los combustibles. Sin duda es de interés, creo que de todos los ecuatorianos. Hay expectativa por lo que pueda salir de estos diálogos entre el gobierno y la CONAIE, por supuesto con la mediación y este aporte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Parece que ya algunos temas delineados respecto de la focalización para saber a quién y cómo serán los subsidios. Hay un camino trazado y eso se ha informado ya en estas últimas horas. Bueno, dada la complejidad del tema, la Mesa Técnica de Diálogo vio conveniente nombrar una subcomisión de carácter técnico, de tal manera que sea esa subcomisión la que indique los diferentes escenarios, las posibilidades y los mecanismos concretos, cómo se manejaría el tema de los subsidios. Por supuesto, una vez que se identifiquen los sectores hacia dónde se orientarían los subsidios. Esta subcomisión técnica estará conformada por 2 técnicos de cada una de las organizaciones y también de parte del gobierno. Estamos hablando de 6 técnicos del mundo indígena y 6 técnicos del gobierno por esa equidad de representantes. Entonces, esta subcomisión técnica tendría que ser conformada cuanto antes y comenzar a trabajar. A propósito, se ha querido insistir en que se trata de una subcomisión técnica, de tal manera que las decisiones de carácter político, eso se lo haga después ya en la mesa propiamente denominada. Entonces, estamos a la expectativa de la conformación y del trabajo que esta subcomisión técnica lo haga cuanto antes y presente a la mesa para su consideración. Se han definido, Monseñor, 3 puntos básicos en este camino o en esta hoja de ruta que ha sido llamada de esta forma, y uno de ellos, por ejemplo, es definir criterios de elegibilidad para ser excluido o incluido en los subsidios, y esto tiene que ver con los requisitos y condiciones para ser parte o beneficiario del subsidio. ¿En qué sentido podríamos un poco desglosar estos criterios de elegibilidad? Porque se hablaba en inicio, una de las propuestas que salió del sector indígena con uno de los asesores, Henry Llanes, él planteaba, por ejemplo, esta suerte de establecer 3 carriles, quienes requieren el subsidio completo, quienes requieren un subsidio parcial y quienes no necesitan el subsidio. Bueno, yo creo que esas propuestas ya fueron estudiadas en la mesa técnica apropiada. Y por eso insisto, cuando descubrieron o fueron conscientes de que los problemas no son tan simples, entonces ahí cuando decidieron que se conformara esa subcomisión eminentemente técnica, de tal forma que son ellos, los miembros de esa comisión, los encargados, entonces repito, pues de presentar ya luego a la mesa los diferentes escenarios o posibilidades, de tal manera que eso está, yo me permito decir, está pendiente. Yo creo que la ciudadanía debe conocer, ¿no? Pero lo importante es, como digo, tomar conciencia de lo difícil. Por eso insisto en la palabra, la complejidad. No es tan fácil. Primero identificar hacia dónde deberían dirigirse los subsidios y luego ya la aplicación, las formas técnicas, tanto jurídicas como administrativas, en fin, todo ese tipo de detalles. Por eso yo no me aventuro, no me atrevo pues a adelantar absolutamente nada hasta no tener el informe de los expertos, de los técnicos. Esperamos que cuanto antes lo hagan. Lógicamente sabemos que no es de la noche a la mañana, pues llevará su tiempo, pero en todo caso estamos pendientes de su parecer o de su propuesta, mejor dicho, la propuesta técnica que debe llegar a la mesa
indicada. Al ser, como usted lo ha mencionado, monseñor, un tema complejo, sin duda es uno de los temas quizá el más difícil de tratar, tomando en cuenta que uno de los centros de la protesta del paro nacional fue precisamente el precio de los combustibles. Al ser este tema tan complejo, ¿usted cómo ve a las partes? ¿Cómo ve la predisposición tanto de los representantes del gobierno como de los representantes del sector indígena? ¿Hay opciones de que esto no pueda, no sea un freno en este proceso de diálogo? ¿Hay opciones de que esto fluya, de que esto pueda avanzar a pesar de la complejidad? Bueno, yo creo que sí, sin ser ingenuo. Lo que pasa es que, digamos, no podemos deslindar un tema de carácter eminentemente político. Entonces, cuando se mezcla lo técnico con lo político es muy difícil, muy difícil. No nos olvidemos que los combustibles en esas últimas décadas se transformaron en una bandera de lucha, una bandera para poner y quitar presidentes. Entonces esa connotación política es la que se ha querido justamente deslindar para que sean los técnicos, desde un análisis objetivo, lo más realista posible, que digan, señores, ¿es posible o no es posible? ¿No? Lógicamente que en la práctica es complicado. Sin embargo, yo creo que las partes, al decidir que sea eminentemente técnica y no de carácter deliberativo, político, decisional, entonces yo creo que se ha dado un paso enorme. No fue fácil llegar a aceptar que sea una mesa, insisto, técnica 100%. Ahora, monseñor, ¿no hay un riesgo de que haya otros sectores que se sientan discriminados, que se sientan desplazados de este proceso de diálogo? Sectores que igualmente tienen interés en que se delimite el tema de del subsidio a los combustibles, por ejemplo, el sector industrial, agrícola, el sector de la producción, el sector del transporte, porque aquí vemos representado, sí, el sector indígena, que de alguna forma tiene conversaciones, vínculos, han estado también presentes en los diálogos del sector del transporte, por ejemplo, pero puede haber una suerte de molestia por parte de estos sectores que se sientan desplazados de estas conversaciones. El sector del transporte hemos mencionado, la producción, el sector agrícola. Ahora, yo creo que esta mesa técnica, antes de emitir su informe, deberá tratar las diferentes propuestas que se han hecho. De hecho, nosotros hemos canalizado hacia la mesa técnica varias propuestas que han venido justamente de los sectores y de personas que están involucradas también o que tienen que ver directamente con el tema de los combustibles. Entonces, como digo, es una mesa o esta subcomisión, para ser preciso, la subcomisión deberá considerar, por supuesto, lo que usted acaba de mencionar, porque el tema de los combustibles afecta a todos los ecuatorianos y no exclusivamente a un sector. Entonces esperemos, utilizo esa palabra esperar, hasta que se constituya esa mesa, trabajen y a ver qué nos ofrecen, qué posibilidades o qué escenarios, como se dice ahí, pues nos describen y qué forma práctica se va a llevar adelante. ¿Puede ser este listado de especialistas que serán invitados a la comisión puede ser integrado quizá también por representantes de estos sectores que puedan dar su voz de experiencia respecto de lo que ocurre, como mencionábamos, en el sector industrial, por ejemplo? Claro, de hecho, por ejemplo, en esa subcomisión, para que coordine, para que modere, necesariamente hay que poner una persona, un representante, como hemos estado haciendo hasta ahora, de las universidades, sea de la Salesiana, de la Católica o de la Central, pero una persona que conozca también técnicamente eso y esté abierta justamente a las diferentes propuestas que vengan de los diferentes sectores que usted acaba de mencionarlos. Entonces yo creo que desde esa perspectiva se podría garantizar que se tengan en cuenta, yo digo, si no todas, la mayor parte de posibilidades. Y no se está dejando de lado también al resto de ciudadanos que seguramente no fueron parte de la protesta, que seguramente no fueron parte de los reclamos, no son parte de los reclamos, pero sí tienen un nivel de afectación importante en el tema de los subsidios. En subsidio no se habla en este caso exclusivamente de los combustibles para los vehículos, para movilizarse. También hay un tema de subsidio en el caso del gas de uso doméstico,
que desde varios sectores se reclama también una determinación dentro de este proceso. Claro, de hecho el tema de los subsidios es mucho más amplio. Así es. Que de los combustibles o el gas. Hay muchos subsidios que se han hablado también de manera abierta, que muchas industriales reciben, o muchas empresas también lo están percibiendo del Estado. Entonces, por eso decía, hay que sincerar, ver qué tipo de subsidios el Estado ofrece, y entre esos, lógicamente, quizás es el mayor, el más grande de todos, es el de los combustibles. Entonces, por eso, como ven, no es un tema de fácil resolución o de fácil, pues, consideración. ¿Cuál es el tema más complicado que ustedes han evaluado en este proceso de diálogo? Bueno, hasta el momento, pues, de los combustibles, pero también los otros. Por ejemplo, digo, el mismo lo de la regulación de precios. Es otro tema delicado. Entonces, igualmente, porque hay posiciones extremas. Desde la una de liberalizar todos los precios y la otra, pues, de congelar precios a enero, febrero. Entonces, es imposible. Son posiciones, como ven, pues, radicales, porque están polarizadas. Igualmente, tienen que trabajar mucho. Pues otro tema realmente también bastante difícil es de los recursos naturales, porque entra la minería y todo lo que implica la minería, no solamente el aspecto económico, social, político, sino también cultural, en fin. Entonces yo creo que todos los temas están interrelacionados. Yo creo que lo positivo ha sido tomar conciencia justamente de esa complejidad de los temas, la interconexión que existe un tema de otro tema, que no solo puede trabajar de una manera aislada, y todos los protagonistas que entran en este diálogo. Por ejemplo, cuando se habla del Estado, el Estado realmente uno va percibiendo que es, ¿cómo le digo? No sé si un ente jurídico demasiado complicado. Hay tantas instituciones y cada una de ellas tiene sus propios procesos, su propia dinámica y luego sus competencias, sus funciones. Pero la gran pregunta es cómo armonizar eso, cómo hacer que todas las instituciones públicas que están implicadas en ese tema trabajen de una manera coordinada. Pero tomar conciencia de eso ha hecho también que las partes vean que no tienen la última palabra, que es necesario abrirse también a otros sectores. Se han dado cuenta, y lo digo así abiertamente, de sus limitaciones, de tal forma que no tienen, pues, la varita mágica para solucionar todos los problemas del país. Y hay la necesidad de abrirse, de escuchar, de recibir a otros grupos que vengan, que den su parecer. Entonces yo creo que eso abre las posibilidades también para una mayor participación. Lógicamente eso puede entorpecer a lo mejor los tiempos, pero yo creo que desde el punto de vista ya analítico, yo creo que es importante también considerar esos diferentes aspectos. Sobre este tema precisamente va la última pregunta, monseñor. El tiempo apremia y desde varios sectores quienes están presentes dentro de este proceso de diálogo han cuestionado la agilidad con la cual se están solventando los problemas y con la cual se están tomando las decisiones. ¿Alcanzarán estos 90 días planteados desde el inicio? Bueno, sabe que el día miércoles anterior tuvimos una reunión en la mesa de coordinación y trabajamos justamente ese tema del tiempo. Decíamos, mire, prácticamente 30 días se nos han agotado, porque del 13 de julio al 13 de agosto, que ya queda poco, es prácticamente un mes. Un tercio del tiempo está agotado y no hay... exactamente. No hay luces. Ahí se tomó la decisión de que primero haya un día cero que hemos llamado. Un día cero. La mesa cero también, que se llamó así. Exactamente. Bueno. Entonces, para organizar, en fin. Luego comienzan en los 5 días, pero tienen que ser continuos, con una modalidad que me pareció interesante. Al primer día llegan ya las partes con propuestas concretas. Si logran acuerdos, ahí termina la mesa. Pero si no es posible, van a un segundo día que se trabaja de una manera separada. El gobierno por un lado y los indígenas por otro. Pasarían al tercer día. Nuevamente las propuestas, la discusión. Y si hay acuerdos de ahí, entonces ya concluye la mesa. Pero si hay todavía temas pendientes, se va a un cuarto día a trabajar también por separado. Y finalmente se llegaría al quinto día, que sería el último. Entonces en el quinto día ya se llegan a acuerdos o desacuerdos o temas pendientes y se concluye ya con un acta. Entonces me parece esta decisión de que los temas se trabajen de una manera continua dentro de los 5 días
Eso ayudaría a que en los 60 días que nos quedan sí se puedan trabajar los temas que están pendientes. Y yo creo que eso es importante que la ciudadanía lo conozca y así pues apoyar también esas iniciativas. ¿Funcionó ya la mesa cero? Es decir, estamos en eso. Lógicamente también hay un punto, que eso debe saber la ciudadanía, que dijo, pues desde el inicio se decía que hay que priorizar los temas, el orden. Pero como criterio se tomó que se inicien 2 mesas simultáneamente, una de alta complejidad y otra de menor complejidad. Por eso que se propuso, recuerda usted, lo de los combustibles de alta complejidad y lo de la condonación de menor complejidad. Entonces, se ha pedido al sector indígena que ellos nos enviaran esa priorización para poner en consideración con el gobierno y luego ya tomar una decisión. Pero hay que decirlo públicamente. Eso fue el día miércoles pasado, que había quedado que hasta el viernes se nos hiciera llegar, pero todavía no hemos recibido. Esperemos que hasta mañana o máximo hasta el miércoles ya tengamos esa priorización, de tal forma pues que además de la mesa que ya está abierta, ¿no? La mesa sobre el control de precios, podamos abrir otras 2 mesas. Pero esas son las limitaciones también. Esperemos, como digo, que los del sector indígena nos den a llegar cuanto antes, y por eso públicamente lo digo, para aquellos que asumieron ese compromiso, pues lo cumplan de una manera ágil y práctica que es tan necesario para continuar el diálogo. Y es lo que todos esperamos, decisiones y acuerdos en función de que se resuelvan los temas complejos entre el gobierno, la CONAIE y también varios sectores que estamos pendientes de lo que ocurre en estas mesas de diálogo. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Una buena noche. Gracias, una buena noche. Ha sido Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, hablando sobre este proceso de diálogos, algunas de las mesas donde hay mayor dificultad. Ha mencionado Monseñor Cabrera el tema del subsidio, el tema de la regulación de precios, el tema también de recursos naturales. Afinan detalles para lograr en los próximos 60 días agotar todos los temas pendientes y que el tiempo no sea pues uno de los mayores problemas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.